Bienvenidos de vuelta. Estamos hablando acerca de las reformas y qué se ve para el próximo año. Y una de las cosas que estamos acá todos de acuerdo es de que verdaderamente la mejor administración del empleado público es una de las cosas fundamentales que tiene que esforzarse el Perú desde tesoreros regionales hasta todo tipo de administración y la meritocracia. Porque es donde podemos mejorar. No vamos a mejorar Europa y hay muchas otras cosas que no podemos controlar, pero controlar cómo nos gestionamos, porque no nos gestionamos tan bien, y mejorar cómo nos gestionamos es algo que nos va a ayudar mucho. Pero el problema es en los detalles, ¿no, César? Yo creo que sí, el diablo está en los detalles en el sector público, ¿no? Uno es, creo que debe haber una mejora salarial y el tema justamente eso se va de la mano con una mejora en las capacidades. Yo creo que tiene que ir en paralelo, es decir, el Estado no puede parar, eso lo sabemos, pero tiene que haber una señal también de que el mejor funcionario puede tener también un mayor salario. En la administración anterior se puso un tope a los salarios que desincentivó a buena gente que había en el sector público a simplemente irse al sector privado o dedicarse pues a ser independiente. Ese es un tema importante de corto plazo. En el largo plazo es también pensar en los temas relacionados a lo que es la carrera pública. ¿Carrera pública en qué sentido? En que, por ejemplo, tenemos hoy que un funcionario que se traslada de un ministerio a otro no puede, por ejemplo, pues seguir siendo funcionario del Estado, tiene que renunciar a un ministerio e irse al otro. Podría pensarse, por ejemplo, en esquemas transversales o esquemas donde yo, por ejemplo, podría estar en un mes o un año en un ministerio e irme a otro y los temas relacionados a la relación del Estado se mantuvieran. Tipo rotación de calidades, como se hace en empresas te rotan para que vayas conociendo. Entonces, ¿qué tendrías? Tú, como funcionario público, tendrías el Estado donde yo podría desarrollarme, no solamente el ministerio o la entidad, sino que tendría el Estado donde yo podría desarrollar mis capacidades. Entonces generarías otro tipo de perfil de profesional y tendrías, ¿no es cierto?, los esquemas que tienes, por ejemplo, en Naciones Unidas o en las grandes instituciones internacionales o inclusive las grandes transnacionales que tienes esquemas transversales, ¿no? Es decir, que tienes por categorías y también, ¿no es cierto?, de manera horizontal. Entonces eso generaría esos incentivos enormes para que la gente, si no estuviera cómoda en un ministerio, se pudiera ir a otro. Si estuviera cómodo siendo, por ejemplo, un jefe de asesores en un ministerio, pudiera irse a otro y no tuviera que perder, ¿no es cierto?, los temas relacionados, por ejemplo, a pensiones o beneficios sociales. Yo creo que hay que trabajar de manera muy, muy original y con mucha imaginación en estos temas, porque lo que está pasando es que vemos, ¿no es cierto?, que la economía está creciendo, pero lo que sí está careciendo el Perú, y eso todos los indicadores nos señalan, es que el Estado en general está muy rezagado con respecto a lo que tenemos en el sector privado, y eso es serio. ¿Por qué? Porque tenemos hoy recursos y no tenemos capacidad de gestión en varias áreas. Se ha hecho algunas reformas en el tema de educación, pero hay agendas pendientes enormes en el tema de salud, educación, seguridad, que lógicamente son mucho más complejas de hacer, pero lo primero es tener, yo creo que un autoanálisis y decir efectivamente qué nos falta hacer. Y ese que nos falta hacer es mejorar los salarios por un lado, pero también mejorar los mecanismos de incentivos, los exámenes, plantearse que efectivamente la carrera pública puede ser como cualquier otra carrera en el sector corporativo, así que tienes que tener estándares, que tienes que tener flexibilidad y tienes que tener incentivos para que tú tengas un mejor desempeño como empleado público. Felipe, sobre este tema. Sí, bueno, yo he tenido la oportunidad de estar tanto en el sector privado como en el sector público y efectivamente hoy en el sector público hay algunas instituciones que tienen muy claramente definidas sus carreras, como puede ser el caso del Banco Central, la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs y otras pocas más. Y después hay parte del sector público en que en realidad está medianamente abandonado o en donde no se dan los incentivos y además esa capacidad de poder transferir y trasladar. Voy a poner un caso, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, tanto en la Marina como en la Fuerza Aérea y en el Ejército, hay mucho oficial en plena edad, digamos, productiva, que además tienen a veces dos maestrías, muchos de ellos ahí han hecho estudios en el exterior, etcétera. Hemos tenido incluso un ministro de la producción que había sido un contraalmirante de la Marina que tenía una maestría en el MIT y otra en Harvard, que cuando pasan a la situación de retiro, en realidad se van a su casa o se van a una universidad y no son utilizados por el Estado. No solamente en situación de retiro, incluso en situación de actividad. Y además nosotros, si no utilizamos esos recursos del Estado, esos recursos humanos del Estado, perdemos mucho. Por ejemplo, voy a poner un caso. Un piloto de combate en un cazabombardero, cuando está, digamos, ya en su situación de último año de mayor o primer año de comandante, si esa persona pasa al retiro, el Estado gastó en ese piloto $4 millones en su instrucción, entre todos los cursos de instrucción que tuvo que darle, las horas de vuelo y la depreciación del avión.
O sea, es una locura nosotros como el Estado vota enorme cantidad de, digamos, de dinero en entrenamiento de personal que está capacitado muchas veces en tecnología, en ciencia, en sistemas, etcétera, y que podrían, y que además, por ejemplo, en el caso por ejemplo, en el caso de los militares, están acostumbrados a poder transferirse a provincias. O sea, hay muchos oficiales de las Fuerzas Armadas e incluso la Policía Nacional que no tendrían ningún inconveniente si tuvieran este mecanismo de poder ser asignados a otro pliego o a otro ministerio o a un gobierno regional, de estar 2 o 3 años destacados, por ejemplo, para mejorar temas de sistemas, etcétera. Entonces, se necesita una recreación, digamos, de el uso del recurso humano en el Estado peruano y obviamente romper a veces estos compartimentos estancos que privilegian a algunos, vamos a decir, siempre se ha considerado privilegiado a aquellos que pueden trabajar en el Banco Central de Reserva o en la superintendencia, y en desmedro de otros que se sienten el patito feo, digamos, a la hora del reparto, como es en particular el caso de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y adentro de este esquema, la meritocracia y la evaluación. La meritocracia es fundamental, y la evaluación. Ahora, ¿cómo hacerlo? Pero ¿cómo lo haces durante la carrera? Es que claro, es que los exámenes tienen que ser, primero, los exámenes de ingreso. Obviamente desde puestos muy sencillitos hasta los más elevados, tiene que haber algún mecanismo en el cual hay una selección estandarizada, bajo algún modelo de examen estandarizado. Luego, obviamente, viene el desempeño en la función. La principal evaluación va a ser el desempeño en la función. Y además tiene que haber algún tipo de certificación. En otros países es muy común que no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, para ciertos trabajos, la gente tenga que acumular horas de capacitación certificada en universidades o en institutos superiores para poder estar vigente en la materia en el cual trabaja o en la cual practica. Ahí va, y las universidades no pueden ayudarnos como evaluadores, porque en otros países las universidades van y critican. Acá las universidades se quedan muchas veces, bueno, hay algunas que un poquito más, pero no son evaluadoras. Por ejemplo, no son críticas del sistema, no evalúan mucho. Claro, no hacen por ejemplo, mucho. los médicos en Estados Unidos, por poner un caso, y en Europa, en casi todos los países europeos, tienen que llevar un número de horas de capacitación cada 3 años y completar ese número de horas, que implica básicamente reentrenarse constantemente. Eso, por ejemplo, podría ser también un requisito para no solamente mantenerse en la posición, sino el ascenso en todo el sector público, ¿no? El acumular horas certificadas, no puede ser cualquier diplomita o cualquier cosita, sino certificadas de lo que se llama educación continua, y ahí las universidades tendrían un rol fundamental. Y educación con un examen al final, porque tampoco no quiero que simplemente vayan y sacan un papel. Obviamente que se sienten hay una evaluación. Con evaluaciones. Todos los exámenes tienen que ser evaluados, o sea, tienes que tener nota probatoria. Carlos, ¿qué piensas de todo esto? Ya que estás en universidad, ¿qué debería ser? Yo creo que es muy importante atraer gente que tenga capacidad de gestión, que tenga capacidad de decisión y que ayude a que el sector público se mueva en las diferentes áreas que tiene que moverse. César habló del tema de los sueldos. Yo creo que ese es un tema importante. Es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente para atraer a los profesionales que tú quieres en el sector público. El sector público, yo diría que casi siempre va a pagar menos que el sector privado. Y pasa así en todas partes, ¿no? Entonces, ¿por qué baja el sector público? Por la experiencia, por lo gratificante que puede resultar contribuir a mejorar tu país. Pero eso no es ir a sentarte en un lugar donde no tomas decisiones, es ir y ser parte de un equipo que está contribuyendo a un cambio importante o al progreso del país. Eso se produjo acá en los 90 y en una parte de los últimos 10 años también. Creo que hubo un gran retroceso, como se ha dicho, en los últimos 5 años. Pero eso es, oye, yo voy a formar parte de un lugar donde yo me siento orgulloso de mis compañeros, de la calidad de mis compañeros, ¿no? Donde yo trabajo, me siento muy orgulloso de eso. De repente te voy a decir algo personal, digamos. Yo realmente, no sé si muy ingenuo, pero yo verdaderamente en una época me creí el cuento de Fujimori y creí que el Perú se estaba volviendo un país más técnico y más, no sé, más avanzado. Creo que hizo bastantes reformas, hizo varias cosas malas, y después concuerdo contigo que en los últimos años ya mucho de el tecnicismo o el aparentar del tecnicismo ya, pues, ¿para qué ni siquiera aparentar? Esa es mi opinión. Sí, bueno, yo no sé, no lo limitaría a la época de Fujimori. Yo creo que durante la época de Toledo también hubo gente muy capaz, e incluso con Alan también, pero hubo un gran retroceso en términos de las limitaciones que se pusieron, porque la condición necesaria no estuvo ahí, que era el salario razonable. Pero
Pero eso es importante. Entonces, yo voy a tener capacidad de decisión. Yo entro acá no para enfrentarme a una Contraloría que presume que soy un delincuente, ¿no es cierto? La presunción de que los funcionarios son delincuentes y que son inútiles prevalece. Entonces, es difícil atraer gente, ¿no? Entonces, a ver, Óscar, un día estamos a punto de terminar el programa. ¿Cuáles son tus últimas? A mí, evidentemente, el recurso humano es fundamental para toda actividad y más aún en el sector público, ¿no? Creo que ha habido iniciativas interesantes, pero que no están teniendo resultados. Que tenemos Servir, que debe calificar y convocar y producir gerentes. Pero han hablado del CAS, ¿no? Han hablado de una de las No, cosas... Servir ya existe, ¿no? O sea, Servir capacita y puede nombrar y poner gerentes en empresas públicas. Entonces, pero no se está usando. Ahora hay un proyecto para eliminar el CAS, los contratos de administración en el sector público, que es muy importante para un poco darle los derechos laborales importantes. Claro, pero lo que estamos viendo es que la reforma debería ser mucho más grande que eso. Obviamente, ¿no? Entonces yo creo que lo que decía Carlos un poco de también el saber decidir, ¿no? Yo creo que en todo el sector público tenemos, no hay una visión estratégica común, o sea, hay infinidad de instituciones que tienen una serie de iniciativas contrapuestas entre ellas. Muchos de los ministros creo que pasan más tiempo en el Congreso tratando de convencer a los congresistas para que se les saque algún tipo de proyecto en bien de determinada reforma que pueda ayudar pues a mejorar determinadas actividades. ¿Y esto dónde tiene que ir? Es toda esta reforma, del presidente, el Consejo de Ministros, Ministro de Economía, o sea, ¿quién va a ser la persona que va a decir vamos a cambiar todo el sector público? Supongo que tendría que ser el presidente para hacer un cambio tan trascendental, ¿no? Tendría que haber una decisión política desde el más alto nivel del gobierno, ¿no? Entonces, definir un poco la estructura en sí del Estado, ministerios. Se habla que todo se quiere pasar ahora a la PCM, el tema del manejo del agua, la generación del manejo de conflictos. En general creo que hablando ya de reformas, pues como muy bien César decía, hay otros temas también muy importantes, pero el gobierno debería dar el primer paso con estos cambios muy importantes, pues porque es el que maneja los recursos nuestros y está llamado a empezar a tener respuestas más inmediatas, ¿no? Y con la colaboración del sector privado y en general con todos, ¿no? Porque al final la mejora del Estado pues es para beneficio de todos, ¿no? Bueno, señores, agradezco mucho por venir el día de hoy y espero que este año salga bien como todos hemos predecido. Muchas gracias. Eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias.